Práctica 4A. Nivel básico. Asociación serie paralelo de altavoces. Grupo 1. En este esquema vemos cómo medir la impedancia de un altavoz. La pinza negra del medidor de impedancia iría al negativo y la pinza roja al positivo. El primer paso será medir la impedancia a los 4 altavoces. En este esquema vemos el conexionado de 4 altavoces conectados en serie para sacar la impedancia total. El conexionado es el siguiente. Desde la pinza roja del medidor de impedancia va conectada al negativo del altavoz 1 y el positivo del altavoz 1 va al negativo del altavoz 2. El positivo del altavoz 2 va al negativo del altavoz 3 y por último el positivo del altavoz 3 va al negativo del altavoz 4 y en el positivo del altavoz 4 va la pinza negra del medidor de impedancia. En esta tabla vemos los valores de la impedancia de los 4 altavoces. En el primer altavoz tenemos 6 ohmios, en el segundo 5 ohmios, en el tercero y el cuarto 6 ohmios y el total de la impedancia de los 4 altavoces sería 24 ohmios. En este esquema vemos el conexionado que vamos a realizar para medir la impedancia de los altavoces en paralelo. Vemos que el altavoz 1 y el altavoz 3 están conectados en serie entre sí y los altavoces 3 y 4 de la misma manera. El positivo del altavoz 1 está conectado con el positivo del altavoz 2 y el negativo del altavoz 3 con el negativo del altavoz 4, es decir, están en paralelo. A continuación, medimos la impedancia del altavoz 1 y el altavoz 3 en serie. Y ahora sería lo mismo, pero con los altavoces 2 y 4. Lo siguiente será con los altavoces 1 y 3 en serie y 2 y 4 en serie, los conectamos en paralelo y medimos la impedancia. Vemos en la tabla que el altavoz 1 y el altavoz 3 en serie da 12,27 ohmios de impedancia y los altavoces 2 y 4 11,40 ohmios. Para sacar la impedancia total en paralelo haremos los siguientes cálculos. 1 partido de 12,27 más 1 partido de 11,40. Y el resultado es 0,17, pero a ese resultado hay que aplicarle la inversa, que el resultado de esta operación sería 5,88 ohmios. Por tanto, la impedancia total calculada y la medida son prácticamente similares y no hay fallo. A continuación, pasamos con la segunda parte del nivel básico, acoplamiento de impedancia amplificador-altavoz. Ahora vamos a comprobar la influencia sobre la potencia entregada por un amplificador al modificar la impedancia del altavoz conectado. Los equipos que usaremos en el nivel básico de la práctica son los siguientes: un reproductor móvil, una mesa de mezclas Behringer V1622FX, una tapa de potencia DAS E2. Utilizamos un polímetro y un medidor de impedancia. Y por último, dos cajas Acoustic Control 6030. En el conexionado de esta práctica conectaremos de la salida de los auriculares del móvil a las entradas de línea 1 y 2 de la mesa de mezclas. Las salidas del main de la mesa de mezclas a entradas A y B de la tapa de potencia. Del canal 1 de la tapa de potencia a una caja acústica y del canal 2 de la tapa de potencia a una resistencia de carga de 8 ohmios. Aquí vemos un plano del conexionado completo. Y ahora, aplicando ruido rosa, ajustaremos el PFL para que oscile en un nivel de 0. En esta parte de la práctica medimos la impedancia de un altavoz que, como vemos en el medidor de impedancia, son 33,79 ohmios y podemos concluir que al fabricante no le interesa poner tanta impedancia, ya que él nos da que son 8 ohmios. Y midiendo a 1 kHz, que es como se mide correctamente, vemos que sale más de la indicada. Hemos conectado una caja acústica a la tapa de potencia para medir su tensión con el polímetro en alterna. Para ello, ponemos la pinza roja en el embone rojo de la tapa de potencia
y la pinza negra al borde negro de la tapa y vemos que da 4,1 voltios. Y ahora medimos la impedancia de dos altavoces en serie conectados a una tapa de potencia y nos da 67,95 ohmios. Ahora ponemos dos cajas acústicas en serie y realizamos la misma medida que antes, pero en este caso nos da 3,45 voltios, ya que al aumentar la resistencia en serie baja la tensión. Y ahora, por último, lo haremos pero con dos altavoces en paralelo, conectados a una tapa de potencia y nos da 17,17 ohmios. En este caso realizaremos la misma medida que antes, pero con las dos cajas acústicas en paralelo. Nos da 4,052 voltios, pero en los cálculos hemos redondeado a 4,1. En esta tabla vemos los cálculos que hemos realizado con las medidas tomadas. En una caja acústica hemos obtenido que tiene una potencia de 0,5 vatios. En dos cajas acústicas en paralelo nos da casi el doble, es decir, cerca de 1 vatio. Y por último, como hemos dicho anteriormente, al estar en serie aumenta su impedancia y por tanto nos da menos potencia que una caja acústica sola. Pasamos al nivel avanzado. Pérdidas de potencia en una instalación a impedancia constante. Los equipos que vamos a usar en esta práctica son los siguientes. Un medidor de impedancia, una mesa de mezclas Behringer V1622FX, una tapa de potencia DAS E2, una caja acústica Acoustic Control, un polímetro y por último una bobina de cable de 100 metros y 0,5 milímetros cuadrados. Y ahora en el esquema lo primero que vemos es el móvil que irá conectado a las entradas de línea 1 y 2 de la mesa de mezclas. Las salidas del main out L y R de la mesa de mezclas a las entradas canal A y canal B de la tapa de potencia. Y la salida del canal A de la tapa de potencia a la bobina. La salida del canal B de la tapa de potencia a la resistencia de 8 ohmios. Y por último, de la bobina a la caja acústica. En esta parte de la práctica medimos la impedancia de la caja acústica y nos da 33,79 ohmios. Medimos la impedancia en la bobina en uno de sus extremos. El otro extremo está conectado a la caja acústica. La medida nos da una impedancia de 50,53 ohmios. Antes de realizar las medidas con el polímetro, pondremos el potenciómetro de entrada del canal A de la tapa de potencia a un poco menos de la mitad. Y ahora medimos el voltaje en la caja acústica con el polímetro en alterna. Y ahora lo mismo, pero en las bornas de la tapa de potencia. En esta imagen vemos las tablas de las medidas tomadas y los cálculos de la potencia. También vemos el cálculo de la potencia perdida por el cable. Y vemos que la potencia que entrega la tapa son 0,37 vatios y la potencia que le llega a la caja son 0,08 vatios, por lo que vemos que hay unas pérdidas de 0,29 vatios. Entonces, podemos afirmar que esta instalación no es adecuada para larga distancia, sino que tendríamos que realizar la instalación de línea de 100 voltios. Ahora vamos a ver cómo suena con el altavoz directamente conectado a la tapa de potencia, sin bobina. Esto es sin la bobina. Y ahora lo mismo, pero empleando la bobina. Podemos escuchar que el nivel de sonido es menor debido a la atenuación. Ahora haremos la ampliación de la instalación de línea de 100 voltios. Los equipos que vamos a usar en la ampliación son los siguientes. Medidor de impedancia, polímetro, mesa de mezclas, etapa de potencia de 100 voltios, bobina, transformador y una caja acústica. Y ahora en el esquema lo primero que vemos es el móvil que irá conectado a las entradas de línea 1 y 2 de la mesa de mezclas. Y de la mesa de mezclas sale de la salida RDMI a la entrada de auxiliar de la tapa de potencia. Y de las salidas de la etapa 0 y 500 ohmios a la bobina. Y de la salida de la bobina, positivo y negativo, a 0 y 5 vatios del transformador. Y de la salida 0 y 16 ohmios del transformador a la caja acústica. Ahora ajustaremos el PFL aplicando ruido rosa desde el móvil y lo dejaremos oscilando a 0.
Primero mediremos la impedancia de la bobina, que nos da 4090 ohmios. Con el medidor de impedancia en el transformador hemos sacado un valor de 4000 ohmios. Aquí hacemos la medición de la tensión a la salida de la bobina, que nos da 103 voltios. Ahora medimos el voltaje que entra a la bobina y nos da 105 voltios. En esta imagen podemos ver las tablas de las medidas tomadas. Vemos que la impedancia de la etapa es de 4090 ohmios y una tensión de 105 voltios. Con esos valores hemos calculado la potencia que entrega nuestra etapa. Vemos que nos entrega una potencia de 2,69 vatios. También podemos ver la impedancia del transformador, que son 4000 ohmios, y la tensión medida en el mismo, 103 voltios, al igual que la etapa. Hemos calculado la potencia que recibe el transformador, dándonos como resultado 2,65 vatios. Una vez obtenida la potencia entregada y la recibida, podemos calcular la pérdida que hay debido a la bobina de 100 metros. Vemos que es una pérdida casi nula, de 0,04 vatios. Como podemos ver, las pérdidas son casi cero, por lo que podemos afirmar que esta instalación es la idónea para largas distancias, en las que queremos simplemente llegar lejos, y no obtener una calidad de sonido tan buena como la instalación de impedancia constante. Este tipo de instalación es el utilizado en todas las iglesias, puesto que con un simple cable bastante fino se obtiene una gran potencia y prácticamente ninguna pérdida. Y dicho cable es sencillo de camuflar por las paredes, dando la sensación de que ni siquiera están conectados.